¿Cuánto se han empobrecido los trabajadores españoles durante los últimos 15 años? Veámoslo. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística Español ha publicado la encuesta de estructura salarial correspondiente al año 2023. Se trata de una estadística que nos proporciona información muy detallada sobre los distintos niveles salariales dentro de nuestro país. Pues bien, la publicación de esta encuesta nos proporciona una buena oportunidad para comparar cómo han evolucionado los salarios de los españoles a lo largo de los últimos 15 años, a lo largo de la última década y media, porque esta encuesta de estructura salarial comenzó a publicarse en el año 2008. ¿Nos hemos vuelto más ricos o nos hemos vuelto más pobres? Pues si nos fijamos exclusivamente en los salarios nominales, parecería que nos hemos vuelto más ricos. El salario medio de un asalariado que trabaje a jornada completa era en el año 2008 de 24.052 euros anuales, mientras que en el año 2023 había ascendido hasta los 32.168 euros anuales. Un incremento, por tanto, del 33,7% en 15 años. Parece mucho, pero es que no estamos teniendo en cuenta la evolución de la inflación durante ese mismo periodo. En ese periodo, las estadísticas oficiales de inflación nos dicen que los precios se incrementaron en un 31,2%. Es decir, que un salario de 24.052 euros en el año 2008 equivalía en términos de poder adquisitivo a uno de 31.557 euros en el año 2023. De tal manera que, en realidad, entre el año 2008 y el año 2023, una vez descontado el efecto de la inflación, los salarios reales dentro de la economía española para el trabajador promedio a jornada completa solo aumentaron desde 31.557 euros anuales hasta 32.168 euros anuales. Por tanto, un crecimiento inferior al 2% en 15 años. Apenas un aumento anual medio del 0,1%. Pero es que la realidad todavía es peor de lo que dibujan estas cifras. Y es que, como decimos, durante estos últimos 15 años la inflación ha aumentado más de un 30%. Y sin embargo, ninguno de los gobiernos españoles que han ocupado el Ejecutivo desde el año 2008, ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Pedro Sánchez, ninguno de ellos se ha dignado a actualizar, en función de esta inflación acumulada, los términos para calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que supone una subida de impuestos encubierta para toda la población y también, por supuesto, para los trabajadores de clase media. Más en particular, en el año 2008, el salario promedio a jornada completa de 24.052 euros anuales estaba sometido a un tipo medio en el IRPF del 12,84%, lo que significa que después de pagar el impuesto sobre la renta, ese trabajador promedio contaba con un salario disponible de 20.964 euros, que actualizando por la inflación acumulada entre 2008 y 2023, tendría un poder adquisitivo equivalente a un salario de 27.505 euros en 2023. En cambio, el salario medio a jornada completa de 2023, cifrado en 32.168 euros, estaba sometido a un tipo efectivo medio en el IRPF, en ese año 2023, del 17,85%, una subida de 5 puntos porcentuales, un 40% de subida impositiva durante estos 15 años para el trabajador promedio. Como digo, ese salario estaba sometido a un tipo efectivo medio del 17,85%, lo que significa que después de deducir el pago del IRPF, a ese trabajador medio a jornada completa le quedaba un sueldo limpio de 26.426 euros.
27.505 euros limpios en el año 2008, con poder adquisitivo equivalente al de 2023, versus 26.426 euros en el año 2023. Es decir, que en realidad, después de tener en cuenta el efecto del IRPF sobre los salarios del trabajador promedio a jornada completa en España, esos salarios disponibles, efectivos, después de impuestos, han caído un 4% durante estos últimos 15 años. No es que hayan subido un poquito, no es que hayan subido un 2% en 15 años, es que incluso han caído en década y media hasta en un 4%. No hablamos, pues, de estancamiento de década y media de los salarios de la economía española, sino de decadencia durante década y media en la evolución salarial de los españoles. Todavía peor, recordemos que en el año 2008 el IVA, el impuesto que grava el gasto al consumo en España, estaba gravado con unos tipos del 4, 7 y 16%, mientras que en el año 2023 esos tipos impositivos sobre el consumo son del 4, 10 y 21%. Por consiguiente, no solo se trata de que el salario disponible para el trabajador promedio a jornada completa haya caído un 4% durante estos últimos 15 años, es que además, cuando intenta gastar ese salario, un mayor porcentaje del mismo termina siendo fagocitado por los impuestos al consumo. Pero la historia de empobrecimiento de los trabajadores españoles durante estos últimos 15 años no termina aquí. En el año 2008, el precio de los alquileres, en términos nominales para el conjunto de España, era de unos 8 euros por metro cuadrado, equivalentes más o menos a 10,4 euros por metro cuadrado en 2023. Esto significa que el trabajador promedio a jornada completa que destinara un tercio de su salario después de IRPF a pagar el alquiler, se podía permitir, ya digo, en términos promedio, alquilar un piso de 73 metros cuadrados en España. En cambio, en el año 2023, los alquileres han subido, en promedio en España, hasta los 12 euros por metro cuadrado, de tal manera que el trabajador promedio a jornada completa que destine un tercio de su salario a pagar el alquiler ya solo se puede permitir, para el conjunto de España, no hablamos ni siquiera de las zonas más tensionadas del país, como Madrid o Barcelona, donde también los salarios son más altos y por tanto una cosa en parte compensa a la otra, pero para el conjunto de España, el trabajador promedio se puede permitir alquilar una vivienda de 61 metros cuadrados. Por tanto, una vivienda un 16,5% más pequeña que 15 años antes. Pero todavía peor, desde el año 2023 hasta la actualidad, mediados de 2025, los alquileres han seguido subiendo y ya se ubican alrededor de los 14,5 euros por metro cuadrado en el conjunto de España. Eso significa que aun cuando los salarios promedio hayan aumentado en este año y medio algo, según la evolución de la inflación y quizá un poquito más, aun cuando haya habido un cierto incremento durante este último año y medio de los salarios promedio con respecto a los niveles de 2023, hoy un trabajador promedio a jornada completa que destine un tercio de su salario después de abonar el IRPF a pagar el alquiler, ya solo se puede permitir, como media en el conjunto de España, una vivienda de 53 metros cuadrados, un 28% más pequeña que en el año 2008. Este evidentísimo empobrecimiento que han experimentado los trabajadores españoles durante estos últimos 15 años está desde luego muy relacionado con la digestión de la profundísima crisis económica que sufrió España a partir del año 2008, pero también guarda una relación muy directa con las pésimas políticas públicas que se adoptaron para capear esa crisis de 2008. Y es que la brutal subida impositiva, tanto a través del IRPF como del IVA, que han experimentado los trabajadores españoles durante estos últimos 15 años, fue una decisión política de no meter la tijera
en el tamaño del sector público, gracias a la posibilidad de saquear con muchísima más saña a esos trabajadores españoles. Asimismo, el encarecimiento de la vivienda y de los alquileres es fruto deliberado de una política pública de vivienda determinada, una política pública de vivienda consistente en dificultar, en desalentar la construcción de vivienda dentro de nuestro país, al mismo tiempo que se estimula el incremento de la población española a través de la inmigración y, por tanto, constriñendo la oferta y alimentando la demanda, lo que haces es disparar los precios y dificultar el acceso a la vivienda, incluso a los trabajadores promedio de nuestro país. Al tiempo que nos empobrecen, nos dicen que vamos como un cohete. Nos prefieren pobres y manipulados a prósperos e ilustrados. Y las políticas públicas que sistemáticamente aplican son coherentes con este último objetivo que desde luego ha sido logrado: más pobreza y más manipulación en lugar de más prosperidad y más ilustración.